Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación y poder estar aquí. Nosotros somos arquitectos. Yo soy Pablo, del estudio 300.000 kilómetros, fundado junto a Mar Santa María. Somos un equipo muy pequeño, de 5 personas, y yo creo que sí, que nos queda muy bien el capítulo en el que os habéis puesto de diversidad. La verdad que nosotros somos arquitectos de formación de la ETSA de Barcelona, de aquella época en que la arquitectura a veces nos llegaba a avergonzar por con quién establecía alianzas y qué modelo de ciudad estaba definiendo. Somos arquitectos con una formación muy orientada a la construcción, muy orientada a la técnica, que no a la tecnología. Y, Pablo, acércate un poquito más al micro, que me parece que no se escucha bien. Y también una formación que de alguna manera no entendía una diversidad a la hora de ejercer la profesión, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre hemos estado en una extraña situación. Ya cuando estábamos, ya desde la universidad estábamos vinculados a lo que era el departamento de historia, que a veces es una de las regiones periféricas, ¿no?, de la facultad, en esa idea de que entendíamos que la profesión de arquitectura tenía mucho que ver con entender la historia, tenía que ver con entender los pasados, y de ahí nos ha pasado, hemos tenido suerte que pudimos hacer, a lo mejor ahora hará 3 o 4 años, la Carta Histórica de Barcelona, un proyecto que resume la historia de la ciudad en 26 cartografías, dirigiendo un comité científico súper bueno, ¿no?, en el que conseguimos no solamente utilizar la cartografía histórica, sino realizar cartografía histórica, en esta tendencia, ¿no?, o en esta especie de interés por nuestra propia ciudad, interés por la historia, que luego nos llevó más adelante a hacer Big Time. Es este mapa, es un mapa que nosotros decimos, ¿no?, que pasamos de querer ser historiadores a que pasamos a querer ser restauradores, donde poníamos todos los monumentos de nuestra ciudad en un único mapa, algo que en Barcelona no existía, ¿no? Barcelona, que es visitada por turistas por su patrimonio, es una de las razones principales, ¿no?, de la visita. No tenemos un mapa público accesible de este patrimonio, ¿no?, donde estas personas puedan coger, orientarse, o más que nada para que los vecinos, los ciudadanos, puedan reconocer cuáles son los valores de su ciudad por los cuales esta ciudad es conocida, ¿no?, y que puedan, por lo tanto, armarse de herramientas para conocer, para actuar con esta economía, ¿no? Pues ahí pasamos de la restauración luego a otros momentos que dijimos, pues es que también queremos ser paisajistas, ¿no? Lo de ser arquitectos no nos valía, queríamos ser paisajistas y entender la estructura de lo visible en la ciudad, no solamente describir la ciudad a través de la morfología, a través de los objetos, sino entender la ciudad desde lo visible, ¿no? Esto es uno de los mapas que empezamos a hacer hace 6 años, mapas que se hacían con las fotografías que la gente hacía en redes sociales. En aquel momento aquello era como bastante inaudito, ahora se está normalizando, ¿no? Y a partir de ahí empezamos también a abrir líneas de trabajo, ¿no? A decir, ostras, yo también creo, ¿no?, que hemos de hacer historia, hemos de hacer restauración, hemos de hacer paisaje, ¿no? Y luego nos acabamos haciendo periodismo, una cosa rara. Todas estas metodologías que habíamos acumulado de analizar redes sociales nos llevó a analizar la guerra de Ucrania, cosas que pasan en el estudio, que de repente nos vino una fundación ucrainesa que necesitaba entender el conflicto y que necesitaba hacerlo de una manera distinta porque no se fiaba de lo que decía la ONU ni de lo que decían los rusos, ni siquiera ellos consideraban que su gobierno tenía suficiente información, ¿no? Y para esto hicimos una descripción de la guerra a través de redes sociales, a través de reports, ¿no?, de observadores internacionales, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no?, pensando que esa profesión la estábamos haciendo pues cada vez más ancha, ¿no?, por decir. Y luego sí, luego como no, pues queríamos... ¿Qué? Luego queríamos ser urbanistas, ¿no? Dijimos, bueno, claro, evidentemente, esto de la ciudad tiene mucho que ver, el urbanismo siempre nos ha acompañado, no nos entra en nuestras vidas como nuevo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de aplicar estas metodologías, todo lo anterior, pues llevarlo al plan director urbanístico del área metropolitana, ¿no? Colaborar en los estudios preliminares del PDU que ahora está por aprobar, ¿no? Y luego, además, entender que el urbanismo se estaba quedando corto, que con el urbanismo no era suficiente para planear la ciudad o para planear los futuros de ciudad, que teníamos que hablar de la economía, y ahí es cuando decíamos, también queremos ser economistas, ¿no? Y ahí nos pusimos a analizar cómo se implantaban las empresas en la región metropolitana, qué criterios se utilizaban, qué tipología de empresas se asociaba a cada terreno, ¿no?, dónde podíamos generar atracción, cómo el urbanismo, cómo la ciudad, cómo entonces la arquitectura podía ser atractor de economías y, por lo tanto, generar futuros, ¿no? Y más adelante, hablando de creación de empresas, startups, innovación, nos dimos cuenta
que teníamos que aprender que la investigación se produce en los edificios, en estos edificios que aprendimos a hacer cuando estudiábamos, pero que la ciudad podía ser algo que ayudaba a la transferencia del conocimiento también. Las calles, las plazas, los tejidos urbanos generan una porosidad alrededor de los centros de innovación a través de las grandes empresas, a través de las pequeñas startups, que hacen que el espacio público, los tejidos, sean aquello que vincula, que cose, ¿no? Y que genera otra capa de innovación y hace que la investigación prospere. Y esta manera de ver la economía y la innovación la llevamos a la cultura, ¿no? Consideramos que aquello que hablábamos de una innovación en ciertos aspectos en la cultura también está sucediendo. Esto es un análisis realizado para Tabacalera, ¿no? Donde analizamos y qué le ha pasado en el barrio, ¿no? Un centro cultural que tiene un impacto nacional e internacional, pues cómo afecta en el primer kilómetro de su emplazamiento y cómo mejora la vida de los ciudadanos, ¿no? Y entender el papel de la cultura en cómo se mezcla con la ciudad, ¿no? Y luego, además de querer ser gestores culturales, economistas y todas estas cosas, nos dimos cuenta que hay una capa que no teníamos que olvidarnos, ¿no? Queríamos ser ambientólogos, queríamos entender la capa de cómo vivimos con la ciudad y con la naturaleza, y para eso nos teníamos que volver a poner con otros profesionales, volver a estudiar muchas cosas. Esto es una imagen del plan director de actuación de la montaña de Montjuïc, de Barcelona, ¿no? Que es un plan director que ha tenido que mezclar muchas cosas, pero la capa ambiental es primordial para entender las directrices. Y luego hemos querido ser, que decimos, ingenieros de instalaciones, ¿no? Estos edificios nos interesan en su forma, nos interesan las relaciones de las ciudades, pero nos interesa su comportamiento energético. Hemos conseguido por primera vez pintar el consumo energético real, no el estimado, según contadores eléctricos, en un municipio cercano a Barcelona. Es que el proyecto todavía no es público, no puedo decir el municipio, tenía que estar presentado a día de hoy, y poder pintar la electricidad, poder pintar estas instalaciones como son deficientes, no solamente estimarlo, ¿no? Pensar qué nos está pasando. Y, cómo no, la movilidad no la podemos excluir, no podemos dejar la movilidad fuera del urbanismo solamente para otros. También tenemos que ser ingenieros civiles y tenemos que aprender mucho de ellos, ¿no? Y tenemos que casi mimetizarnos, ¿no? Y ponernos en su papel y llevarlo a nuestra disciplina original, si ya nos queda algo de disciplina original a estas alturas, ¿no? Y aquí hemos estado haciendo modelos predictivos de última milla para Barcelona, predecir cuántos coches yo tendré en la puerta de cada casa a causa del mix urbano que tenemos en cada esquina de la ciudad, ¿no? Y poder no solamente entender el movimiento de personas, sino el movimiento de dinero. Esto es el movimiento, las transacciones económicas, cómo se mueven, y entender también y querer ser geógrafos y entender las transformaciones de la ciudad por la economía, por la sociedad, y entender dónde tenemos la vulnerabilidad social dentro de la ciudad, entender, ya no ponernos solamente a mirar los contenedores y sus comportamientos, mirar quién la habita, ¿no? Y cómo vulneramos a estas personas, cómo con la arquitectura podemos generar prejuicios de habitabilidad o podemos generar daños, y cómo tenemos que renovar esta arquitectura, cómo además queremos ser médicos. Esto es una imagen de sensor. 9 minutos. ¿Cuánto? 9. 9. Uy, rozando. Y me habías prometido 6. Esto es una imagen de sonómetros en la ciudad de Barcelona que constantemente están superando los niveles máximos admitidos por la OMS y por la Comunidad Europea, y por lo tanto entendíamos que la ciudad, sus usos, sus comportamientos estaban generando problemas en la salud. Teníamos que entender estos problemas de la salud, cómo el ciudadano lo estábamos perjudicando, y esto luego nos llevó a querer ser abogados, a generar planes, normativas, generar herramientas legales que nos permitieran todo esto también llevarlo a una acción, ¿no? Y bueno, quisimos hablar de habitabilidad, quisimos hablar de comunicación, porque todo esto, si no lo comunicamos, si no convencemos, si no hacemos que nos sumamos entre todos hacia esto, pues será muy complicado. Y bueno, y en definitiva, venimos de esta idea de que somos arquitectos, estudiamos unas cosas, pero queremos ser arquitectos de otra manera, de una manera que no nos dijeron que existía, pero que todo esto que hemos hecho hasta ahora no lo habríamos hecho si no fuéramos arquitectos, pero no queremos ser como éramos antes, ¿no? Aquí decimos que somos un equipo, y lo que somos es porque somos unos cuantos y mezclamos conocimientos, porque somos interdisciplinares, transdisciplinares. Siempre decimos que queremos lo que es, ¿no? Que seremos lo que querramos ser, pero de hecho somos lo que nos dejan ser, ¿no? Lo que clientes valientes, ¿no? Aquí está Vicente, que es responsable de algunos encargos que han habido aquí, que hablará esta tarde. Gente valiente que nos han cargado cosas, y al final son los clientes los que te permiten siempre estirar más adelante y hacer lo que queremos, que es ensanchar la profesión y hacerla compleja.